Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy para este primer episodio de un conjunto de cápsulas que vamos a estar haciendo en esta página de Justicia Agraria. Yo me llamo Gabriela Torres Mazuera, soy antropóloga y me he interesado en la cuestión agraria desde hace ya bastante tiempo y voy a estar llevando un poco un conjunto de charlas con colegas académicos y personas también que desde la sociedad civil han estado reflexionando y aportando ideas y discusiones en torno a la cuestión agraria. Un poco para darles un contexto, la idea de este conjunto de cápsulas o de episodios surge de la necesidad que vemos muchas personas que nos interesamos en el campo, en el mundo rural, en el ejido, de replantearnos varias de las coordenadas que durante el siglo XX nos dieron como una idea de lo que era el ejido, la comunidad y en términos generales lo que podemos pensar como la jurisdicción agraria. En ese sentido, pensamos que hay un conjunto de personas, ya dije, de la academia y de la sociedad civil, que han aportado bastante a la reflexión, en particular con trabajos de investigación muy rigurosos, que en muchos casos nos generan visiones contraintuitivas de lo que es el mundo rural, el ejido y la forma de propiedad que incluye, digamos, al ejido y a las comunidades. Entonces, un poco la idea es empezar con estas discusiones y pensamos comenzar hoy con un tema que nos parece sumamente relevante, que es el de la urbanización del mundo rural y en particular la urbanización del ejido. La idea y el interés tienen que ver con un hecho, una constatación, y es que desde el 2007 un informe de Naciones Unidas nos dice que la mayor parte del mundo ha pasado de ser rural a ser urbano. Esta idea tiene que ver o tiene como respaldo un dato, y es que la mayor parte de la población actualmente reside en poblaciones, en localidades que son mayores de 2.500 habitantes, y en el caso de México, pues la tendencia es similar. En los datos del censo de 2010 nos dan una idea, y es que al menos el 23% de la población en 2010 residía en poblaciones mayores de 2.500 habitantes. Eso por un lado, y por otro lado también la tendencia de la desagrarización, que en México también con los datos que todavía no están muy actualizados, tengo los del censo del 2010, es al menos el 13% de la población económicamente activa inserta en actividades primarias. Entonces, aquí estamos viendo como esta tendencia de urbanización y de desagrarización. Y la pregunta que surge es qué sucede con el ejido y la comunidad, que como bien sabemos, pues conforman la mitad del territorio mexicano y que tuvieron como origen un enfoque muy dirigido a la agricultura como unidades productivas para la producción del campo en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno de la urbanización? Entonces, pues para tratar de responder esta pregunta, yo me permití invitar al doctor Antonio Azuela, que es un experto en temas urbanos y además es un abogado que ha trabajado el tema de la transformación territorial del México contemporáneo desde hace ya 30 años con un enfoque de sociología jurídica. Les doy nada más como un contexto de quién es Antonio Azuela. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y además fue él entre 1994 y el año 2000 Procurador Federal de Protección al Ambiente en México. Entre sus publicaciones recientes destacan la expropiación y conflicto social en 5 metrópolis de América Latina, la ciudad y sus reglas, sobre la huella del derecho en el orden urbano, jueces y conflictos urbanos en América Latina, y El derecho en movimiento, 11 ensayos de sociología jurídica. Este trabajo fue publicado en Tirán-Loblanche y fue publicado en 2020. Y es una compilación de ensayos que yo estuve leyendo recientemente y que es un poco a partir de esta lectura que me surgió mucho el interés de discutir con Antonio sobre este tema de la urbanización del ejido y la erosión del interés público, que es parte de la argumentación.
de este trabajo. Entonces, pues muchas gracias, Antonio, por aceptar esta invitación, porque participar aquí con nosotros en esta primer episodio de esta serie. Y pues la dinámica un poco va a ser a modo de entrevista, y vamos a comenzar entonces con una pregunta que en realidad es muy sencilla y que nos va a dar un poco este contexto de la urbanización, y es simplemente así, de fácil, tratar de entender, tú que has estado trabajando desde hace más o menos 30 años sobre este tema, ¿cómo explicarías esto de la urbanización del ejido? ¿Qué significa como fenómeno sociológico? Te doy la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias, Gabriela, por la invitación. Es un gusto estar aquí y sobre todo en este ciclo en donde la preocupación original es el mundo agrario, y hacer esta vinculación entre la ciudad y el campo es yo creo que algo que urge en nuestros días para entender lo que está pasando. Sobre qué es la urbanización del ejido, yo creo que hay que reconocer dos procesos distintos que al final forman parte de un proceso más amplio, pero que tienen características propias. Una cosa es cuando una ciudad alcanza un ejido y, digamos, abarca su territorio, la ciudad que avanza sobre el ejido. Uno de los primeros libros que se escribió sobre esto se llamaba La ciudad invade al ejido, ¿no? Y ese es el proceso que ha llamado más la atención de los investigadores urbanos, ¿no? Y lo otro es el ejido en el mundo rural, que no es alcanzado por una gran ciudad, pero que sufre una transformación que podemos llamar urbanización del ejido. Entonces, yo te propongo que en una primera instancia hablemos un poquito de la primera acepción y después, como tenemos planteada la conversación, vayamos a la urbanización del ejido en el campo, ¿no? Yo creo que es interesante para los urbanos el hecho de que en general, quienes estudian ciudades y cómo crecen las ciudades, nadie se pregunta de quién era la tierra que está ocupando una ciudad. En México nos preocupa el asunto porque el ejido es importante. Pero si uno ve los estudios urbanos de cualquier parte del mundo, a nadie se le ocurre preguntarse quiénes eran las personas que tenían la tierra. La urbanización es, por definición, un acto de violencia sobre el territorio, ¿no? Las ciudades, históricamente, como actos de concentración de poder, son concentración de violencia, y la ocupación de la periferia rural es un acto de violencia. Pero en general los estudios urbanos no se preguntan quiénes eran las personas que ocupaban ese mundo que está invadiendo la ciudad. De hecho, cuando se preguntan sobre los propietarios de la tierra, la mirada tiene que ver con la tradición de la teoría de la renta, ¿no? El propietario es el que sale ganando. El propietario es el que especula con la tierra. Normalmente en los estudios urbanos, el propietario de la tierra no es una figura que atraiga simpatía. Y en México la cosa es distinta, porque el propietario de la tierra, en el 60% de la tierra que rodea las ciudades, son núcleos agrarios que tienen un lugar muy especial en el imaginario y en la cultura política mexicana, ¿no? Entonces, a lo mejor no vale la pena profundizar demasiado sobre esto, porque eso es algo que se ha estudiado mucho ya, cómo el papel que ha tenido el ejido en la formación de las ciudades mexicanas en los últimos 60 años, porque hace más de 60 años que los ejidos empezaron a ser parte de lo que las ciudades mexicanas ocuparon en su crecimiento, y simplemente mantener esta distinción entre urbanización del campo, del ejido, como la ciudad que se traga un ejido, y la otra como la transformación del ejido, que seguramente es parte de los temas que vienen en nuestra charla, ¿no? Sí, sí, en efecto, es
muy importante hacer la distinción entre los dos procesos, ¿no? Que señalas. Uno mucho más estudiado, que es como un poco el tipo de estudios clásicos que se hicieron de la invasión de la ciudad, la expansión de la mancha urbana sobre la propiedad ejidal. Pero otro fenómeno que parece que es más reciente y que ha sido menos atendido por especialistas es el tema de la urbanización misma de los núcleos urbanos dentro de los ejidos o las comunidades, ¿no? Y sobre este asunto, que de hecho a mí me ha interesado seguir mucho tu investigación, porque tú has tratado de explicar cómo las asambleas ejidales o comunitarias de administrar la tierra, obviamente, y recursos asociados a la agricultura, de pronto empiezan a administrar otro tipo de servicios, por ejemplo, el manejo de agua, servicios que se vinculan a estos procesos de urbanización, ¿no? Y por otro lado, pues un cambio de perfil socioeconómico de los mismos ejidatarios que en este proceso de urbanización dejan de ser campesinos y se convierten en muchos casos en proletarios, albañiles, y hoy en día sobre todo personas que se insertan en el sector servicios, ¿no? Entonces, otro cambio relevante. Y por último, el asunto muy importante de que, a fin de cuentas, hoy en día este conjunto de personas que son los ejidatarios o comuneros con derechos a la tierra son los que participan, tienen derecho y voz en voto en las asambleas y son, por lo tanto, los que tienen la decisión de un conjunto de recursos y de servicios o del control de ciertos servicios vinculados más a la urbanización. Entonces, la pregunta sería, y aquí una reflexión pues, que tú has tenido, que has desarrollado de manera muy rica en tus trabajos, es esta urbanización del ejido, de estos mismos núcleos agrarios, ¿cómo nos replantean la cuestión agraria hoy en día? ¿No? ¿Y qué tipo de, o sea, a lo mejor conflictos empiezas a identificar vinculados con estos procesos de transformación socioespacial? Sí, yo creo que esto tiene que ser una manera de continuar una vieja conversación que se ha dado en los estudios rurales sobre los cambios en las sociedades campesinas, ¿no? Ya desde los años 70 había una discusión sobre la descampesinización, ¿no? Decía que los campesinos en realidad se habían vuelto proletarios y que el campesinado tradicional había desaparecido, y hubo todo un debate dentro de los estudios agrarios sobre qué tanto sobrevivía el campesinado tal como lo conocíamos, ¿no? Ese debate un poco perdió su fuerza inicial. A lo mejor había demasiado dogmatismo en las propuestas de proletarización del campesinado, en fin, no sé. Ese es un balance que tienen que hacer quienes estuvieron en ese debate. Pero desde ahí ya se plantea si las sociedades campesinas siguen siendo lo que son. Más recientemente, con la categoría de desagrarización, se habla con más rigor de transformaciones en la estructura económica del campo, que hablan de cambios muy importantes. O sea, no es que haya desaparecido el mundo campesino, sino que la economía agrícola se volvió muy diversificada. Entonces, hay un primer indicador, que es a qué se dedica la gente que vive en el campo. Cuando uno se encuentra con que el 40% de la población que vive en el campo no vive de actividades primarias, ¿no?, sino que está en la industria de los servicios, sobre todo en los servicios, sobre todo en el sector terciario, uno tiene que reconocer que la sociedad rural se transformó estructuralmente, ¿no? Y hay muchos trabajos desde el punto de vista de los estudios del campo que documentan estas transformaciones y que son nuestro punto de partida para discutir esto. Lo que creo que nos ha faltado es conectar esto con los estudios urbanos, porque la urbanización parecería que fuera un proceso distinto a esto, a los procesos económicos. Y yo creo que la urbanización es la expresión territorial de esos procesos.
¿no? Y lo que tenemos que hacer es juntar la reflexión de los urbanólogos con los de los expertos en el mundo rural y pensar el territorio como un conjunto de cosas cuya interacción nos importa y olvidarnos de que yo me dedico a la ciudad y yo me dedico al campo, porque ya no se pueden entender uno sin el otro. Creo que el conjunto de interacciones que vemos hoy en la vida cotidiana, si uno va a cualquier localidad de 1000 habitantes, uno se va a dar cuenta que a las 9 de la mañana ya pasaron 2 camionetas para llevarse gente a trabajar a alguna ciudad, que la gente que vive en una localidad rural se mueve constantemente. La frecuencia con la que va a los centros urbanos, ya no nada más a curarse de vez en cuando, a hacer alguna compra, sino ese movimiento cotidiano de personas. Tenemos que llegar a la conclusión de que lugares incomunicados los sigue habiendo, pero son la excepción. Hoy en día el campo es parte de una red de movimiento de personas, y no solo de personas, de energía, de agua, en fin. Lo que tenemos es unas transformaciones en el mundo rural que significan relaciones mucho más intensas con el mundo urbano. Pero también, como decías, el tema de la gestión de bienes colectivos, ¿no? Empezabas hablando de las asambleas y creo que ese es un indicio muy interesante. ¿De qué se habla hoy en las asambleas ejidales? Se habla de problemas urbanos de los pueblos. Se habla del agua potable, se habla del foco de la calle, se habla de el puente fulano se cayó y hay que reconstruirlo. La gestión de bienes que antes eran exclusivos de la vida urbana y que ahora son tan importantes en el campo como en la ciudad, eso es la urbanización del campo. De hecho, hay un cambio moral. No es aceptable que una vivienda en el campo no tenga agua potable. Hace 50 años, a todo el mundo le parecía normal que la gente del campo tuviera que caminar a donde estaba una fuente y acarrear el agua hasta sus casas. Hoy en día, cuando escuchamos la demanda de la población rural de agua potable igual que en la ciudad, eso ya es inapelable esto. Habla de un orden moral en donde la satisfacción de las necesidades colectivas tiene que ser la misma en todo el territorio nacional, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante de la urbanización del campo, ¿no? Ese orden moral que hace que la vida cotidiana en el campo requiera esos estándares de infraestructura, de servicios, de bienes de consumo colectivo que tenemos en la ciudad. Sí, bueno, haciendo como que recapitulando lo que dices, lo que queda claro es que esta distinción entre lo rural y lo urbano que dábamos tan por hecho y asumíamos como obvia, pues ya no se sustenta en la realidad, ¿no? Y no se sustenta incluso en cuanto a los indicadores, porque esto que mencionas tú, por ejemplo, de el agua corriente como un indicador que te da cuenta de las condiciones de un hogar y que sirvieron un poco para definir lo rural, ¿no? En algún momento, pues quizás ya no nos dan una idea, no dan cuenta de las condiciones que espera la gente que vive en los pueblos y en las que viven, ¿no? O sea, definitivamente queda claro para los que estudian estos fenómenos que en la mayoría de los ejidos en México las personas tienen un gran vínculo con la vida urbana, tienen una forma de vida que se vincula mucho más con las personas de la ciudad que en realidad estas imágenes idealizadas de lo campesino, ¿no? Y en ese sentido, pues hay también como que nuevas identidades políticas, nuevas formas de organizarse. Y aquí yo estaba pensando también cómo estas transformaciones de carácter más demográfico y sociológico también tienen que ver con transformaciones de tipo político, ¿no? O sea, las identidades campesinas como una identidad que de alguna manera fue la base de, ya sabemos, organizaciones fuertes que sustentaron además a un partido político por varias décadas, ya no están ahí. También la desagrarización implica también la descorporativización de este modelo campesino, ¿no? A través de la CNC, por ejemplo.
Entonces hay como que nuevas necesidades y nuevas identidades políticas vinculadas a estas necesidades del campo. Y en ese sentido yo estaba pensando un poco también en la transformación del propio Estado-Nación, o del Estado-Nación, del poder ejecutivo del Estado-Nación vinculado al ejido por tanto tiempo. Creo que además a estas transformaciones hay que añadir las transformaciones legales, ¿no? Y aquí nosotros siempre tenemos atravesada la reforma del artículo 27 constitucional de 1992, que como bien sabemos, pues por un lado dio fin al reparto agrario y además permitió poner en el mercado a las tierras que se certificaban como parcelas en los ejidos. Y en este sentido estaba también preguntándome cómo se conjugan estos cambios legales y estas transformaciones urbanas, ¿no? Para pensar al ejido. Y yo sé que tú también has estado reflexionando desde hace mucho con este enfoque de sociología jurídica sobre los regímenes de propiedad, ¿no? O sea, por un lado, cómo se transforma el ejido desde el enfoque de la tenencia de la tierra, ¿no? Con estas reformas, y cómo se transforma el mismo Estado-Nación, que pues finalmente es el que generó los ejidos a través de la figura de la expropiación. Entonces aquí quizás tratar de entrar en otra de las temáticas ricas que has trabajado y que nos va a empezar a conectar un poco con otro de los temas que pusimos en el título, que era el de la erosión del interés público, porque digamos que lo que estamos pensando ahora no solo es una transformación sociológica, demográfica, sino también una transformación del régimen político vinculado a la propiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí podríamos empezar a avanzar sobre esos temas. Y yo creo que ahí es en donde estamos llegando a lo más trascendente. Me parece que para hacernos cargo de los temas que señalas, no basta con la referencia histórica de la reforma neoliberal del 92. Creo que se ha exagerado muchísimo la importancia de esa reforma, no porque no sea importante, sino porque pasaron muchísimas otras cosas fuera del mundo del derecho que reconfiguraron el papel del ejido. Voy a señalar dos procesos. Uno es que la urbanización del ejido ya era un hecho cuando vino la reforma salinista. Ya en los 90s había una transformación política, es decir, del lugar del ejido en el sistema político, porque el ejido ya se había convertido en algo parecido a un cuarto nivel de gobierno. O sea, ya para 92, digamos, si pensamos, es muy difícil hablar de un ejido típico. A mí me molesta la idea del ejido tipo, porque como tú bien has demostrado en tu trabajo, y me encanta la manera como lo expones, como una anomalía. Si algo tienen en común los ejidos es que cada uno es distinto a los otros, pero hay algunas tendencias generales, ¿no? Si uno ve un ejido en 1950, los bienes públicos que había ahí eran el maestro, la escuela, ¿no? El maestro rural, a lo mejor un camino y a lo mejor alguna plaza. Si uno ve ese mismo ejido 40 años después, ya hay un dispensario, algunas calles tienen alumbrado, hay agua potable en muchas casas. Claro, el déficit es enorme, pero que existan todos esos bienes colectivos, ya es un cambio en la dinámica social. Eso ya era un hecho en 1992 y ya el ejido se había convertido en un cuarto nivel de gobierno. Ya gobernaba la vida comunitaria independientemente de la producción agropecuaria. Ya estamos hablando de los bienes colectivos, comunitarios, de las necesidades del poblado, que son necesidades urbanas, ¿no? Entonces, el cambio en la función del ejido como gestor de servicios públicos es independiente de la reforma del 92. Y luego hay, cuando vemos al ejido como corporación y su relación con el territorio, y por lo tanto como una de las piezas del Estado, porque lo que pregunta nos lleva a pensar
cómo se inserta el ejido en la estructura del Estado. Y vamos a pensar que era una pieza, digamos, por lo pronto con una metáfora que es intelectualmente muy pobre, pero que puede funcionar, que el ejido es una de las piezas del Estado, porque es uno de los mecanismos de intermediación entre los gobernantes y campesinos, ¿no? Esta corporación tenía sus funciones muy limitadas a lo agrario, entendido como tierra y a veces como agua, ¿no? A veces se nos olvida, pensamos mucho en la tierra y ponemos la agenda del agua, la dejamos de lado y la reforma agraria fue agua y tierra, pero nada más. El Estado por revolucionario logró lo que muchos otros estados en el mundo, que fue aislar recursos, bienes, cosas que hay en el territorio, como que a pesar de que están en el ejido, no son del ejido. Bienes arqueológicos, minerales, es decir, toda forma de propiedad está limitada a la tierra y el agua, o a la tierra, nada más a la tierra. Y los estados modernos segregan de la propiedad cosas como los minerales. Vamos a quedarnos nada más con los minerales y las zonas arqueológicas. En todo el largo periodo revolucionario, el Estado pudo aislar el acceso a la minería que se le da a las compañías mineras a través de concesiones. El ejido era una incomodidad, ¿no? Algo que a veces se interponía, se las arreglaban. Las mineras se las arreglaban para acceder al mineral. Las empresas forestales se las arreglaban para acceder al bosque, a pesar de que la tierra era de los campesinos, y hay un largo proceso de reapropiación de los recursos forestales para los ejidos. O sea, parte de la fórmula territorial del Estado era aislar los diferentes recursos para diferentes usuarios. Entonces, a los campesinos la tierra y en alguna medida el agua. A las compañías mineras, al INA, a la burocracia, patrimonio arqueológico. Esos. Entonces, como que es un conjunto de recursos que se le asignan a diferentes actores y el Estado es ese mosaico de formas de acceso a los recursos. Yo creo que una de las cosas que han cambiado es que el ejido ha reforzado su capacidad de controlar esas cosas que antes estaban segregadas. Hoy los conflictos mineros representan justo un nuevo protagonismo del propietario de la tierra respecto de la minería. Y no se diga con bienes arqueológicos y la diversidad, la biodiversidad, ¿no? Es decir, no estoy juzgando. Aquí el problema es que cuando nos metemos a un tema en particular tendemos a decir, estuvo bien o estuvo mal. Vamos a olvidarnos de eso. En general hay una apropiación de los núcleos agrarios, de recursos o de cosas o de símbolos que hay en sus tierras que antes se controlaban desde otras instancias, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora territorios, aunque el lenguaje viene más para los pueblos indígenas, como que alcanza a filtrar, ¿no? El procurador agrario habla mucho de la noción de territorio. A mí me parece muy elocuente que el discurso agrario esté poniendo la palabra territorio en lugar de la palabra tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que se controlan cosas que antes controlaban otros. Y entonces es una geopolítica completamente distinta y es una de las cosas de las que hay que hacernos cargo, ¿no? Analíticamente, de cómo la entendemos, cómo la desmenuzamos, cómo diferenciamos regionalmente, porque me parece que la estrategia para entender esto es que una vez que sospechamos que hay una tendencia general, lo que sigue es
encontrar las diversidades regionales. ¿No? Esta idea del fortalecimiento de los núcleos agrarios como sujetos de derecho siempre a mí me resulta una idea que es contraintuitiva, ¿no? De un discurso que viene pues en muchos casos de ciertos académicos, pero también de movilizaciones de la sociedad civil en donde se habla mucho de cómo justo esta reforma que se adjetiva como neoliberal parece que vino a afectar en realidad a los ejidos, ¿no? Justo porque permitió la enajenación de las tierras, ¿no? Se permitió esto y entonces en ese sentido parece que se vulneró la protección que se tenía de estas tierras como territorios. Pero algo que es muy interesante en tu trabajo, que has explorado justamente en casos de litigios, ¿no? Que entablan los núcleos agrarios por proyectos de desarrollo, defendiendo sus tierras y logrando conseguir suspensiones de proyectos. Por ejemplo, hablas del caso del proyecto del aeropuerto de San Salvador Atenco, ese es como que un caso emblemático que analizas, en donde los ejidatarios logran detener el proyecto. Y un poco la conclusión de ese análisis que tú haces del conflicto es cómo ese proceso afianzó los derechos de propiedad de los ejidatarios. Y esa mirada es interesante porque yo no la he visto en realidad mucho. O sea, en general tiendo a ver mucho más esta casi victimización de los ejidatarios, ¿no? Que están siendo despojados y amenazados por actores claramente con mucho poder, como una minera, ¿no? O como un conjunto de empresas, o el mismo gobierno, ¿no? Con el tema de la expropiación. Aunque ahí lo de la expropiación otra vez es otro de los ejes de reflexión. O sea, ¿qué tantas capacidades tiene hoy en día el gobierno de expropiar en nombre del interés público? Entonces, otra vez quiero regresar con este tema del interés público, que a mí es un tema que me interesa. Y es que si bien los ejidos o los núcleos agrarios se fortalecen en estas batallas en defensa de su territorio, mi pregunta ahí siempre es en nombre de qué interés, y creo que ahí el interés es el comunitario, ¿no? Un interés comunitario que se enfrenta al interés público, que parece que ya no tiene una legitimidad política en este país. Y quizás aquí la pregunta para ti sería como, ¿con qué justificación el Poder Judicial avanza sobre este tipo de conflictos de carácter socioambiental, en donde claramente pues, hay distintos principios que están en juego? O sea, sabemos que para la dotación de ¿cuántos son? 30,000 núcleos agrarios, primó la noción del interés público, y por esa razón se logró hacer esa transformación territorial tan amplia en este país. Pero hoy en día parece que ese interés público ya no está desgastado, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esto de este conflicto, y sobre todo desde el análisis que tú has hecho del Poder Judicial, o sea, de los jueces que deciden sobre estos conflictos? Sí, bueno, es muy interesante ver desde el punto de vista del interés público, porque obviamente el interés público no es, como nos lo presentan muchos juristas, una de valor universal y de esas entelequias jurídicas que no cambian, ¿no? La conflictividad entre interés público y propiedad de la tierra cambia de sentido constantemente, ¿no? Y la tensión entre la propiedad ejidal y el interés público es muy vieja. En la Ciudad de México acababan de hacer las dotaciones agrarias, ¿no? Le acababan de dar a Iztapalapa sus ejidos, y a los 10 años ya se les estaban expropiando para la continuación de las obras para la protección del río Churubusco, para no sé qué otras cosas. La Ciudad de México construye muchos de sus equipamientos más valiosos expropiando ejidos. Si Ciudad Universitaria es una de las joyas de la corona del México posrevolucionario, que por cierto, la UNAM es la última corporación con prestigio del Estado posrevolucionario, fue expropiando unos ejidos, ¿no? O sea, esa tensión existe desde siempre. Incluso hay un ¿cómo le llaman? Coffee Table Book, ¿no? De esos libros con fotos muy bonitos sobre Ciudad Universitaria, que hasta en ese libro aparece la historia de que ya estaban haciendo las obras y los campesinos no estaban de acuerdo con la indemnización que se les había dado, y hubo que negociar
que sus hijos fueran gratis a la universidad. Imagínate, la UNAM les concede a los hijos de los ejidatarios expropiados que sus hijos gratis a la UNAM, porque costaba 200 pesos anuales de en ese entonces. No, no es, digamos, la tensión entre interés público y propiedad ejidal siempre existió, porque es la que existe cuando los estados expropian, ¿no? Sí me llama la atención que no tenemos un balance de la historia de las expropiaciones en el sentido de si había un sesgo para expropiar ejidos, ¿no? De hecho, si uno ve la política urbana de reservas territoriales para el crecimiento de las ciudades, casi todo era expropiando ejidos. Y uno dice, ¿por qué no expropiaban a las propiedades privadas? Misterio, ¿no? Pero digamos, es una larga tensión. Lo nuevo, como tú dices, en este activismo judicial que hemos vivido en las últimas décadas, es que las posibilidades que tiene un ejido de derrotar judicialmente al gobierno federal son mucho mayores de las que tenía antes. Por eso, muchos de los abogados más poderosos de México se han dedicado a defender causas de ejidos, ¿no? Don Diego Fernández de Ceballos hace tiempo que anda buscando casos en donde alguna expropiación estuvo mal hecha y ha ganado cantidades inmensas de dinero defendiendo ejidos, ¿no? Es decir, sí tenemos un cambio en la tendencia general, en donde uno puede decir que a mediados del siglo pasado el Estado podía disponer de tierras ejidales para bienes públicos y que ahora es mucho más difícil, ¿no? Y hay una confluencia muy interesante entre el ejido y la propiedad individual, la que regula el Código Civil, la propiedad no corporativa, que históricamente fueron enemigas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejido crecía a costa de la propiedad privada. Entonces, los defensores civilistas de la propiedad individual y los defensores agraristas del ejido eran por definición enemigos. Cuando se da por terminado el reparto agrario, y esto sí es una consecuencia de la ley del 92, la disputa termina. Y lo que vemos en los tribunales es que el razonamiento de los jueces para defender la propiedad es el mismo cuando se trata de expropiar un ejido que cuando se trata de expropiar un propietario individual, ¿no? Entonces, la protección jurídica del ejido termina siendo la vieja protección de la propiedad privada. Por eso algunos de nosotros insistimos en que el ejido es una forma de propiedad privada, aunque suene feo. Y entonces vale la pena incluso preguntar, ¿por qué suena feo decir que el ejido es una forma de propiedad privada? Si en la vida jurídica, en los tribunales, el juez razona para proteger al ejido, igual que razona para proteger a cualquier propietario individual. Bueno, y además ahí podríamos decir que no solo es el razonamiento del juez, sino que algo que también hemos platicado y observado en distintos ejidos es cómo los mismos ejidatarios se sienten propietarios, ¿no? Y litigan, disputan sus derechos en esos términos. O sea, muchos de los litigios, controversias que llegan hoy en día a los tribunales agrarios tienen un enfoque de una defensa de los derechos de propiedad individuales de los ejidatarios, ¿no? Que o sea, están en esa batalla, y también la misma lógica de los magistrados, en muchos casos también va hacia la supletoriedad del Código Civil, ¿no? O sea, podríamos hablar de un giro civilista de la misma argumentación y lógica en los tribunales agrarios, y esto tampoco es, digamos, ninguna sorpresa para los abogados que están en el medio, ¿no? Creo que la sorpresa es mucho mayor para, en realidad, los académicos, que en algún momento asumieron, tú has comentado, criticado, analizado esta suposición que se dio desde la academia y que prevaleció por mucho tiempo, que era que los ejidatarios eran usufructuarios de la propiedad en realidad de la nación, o sea que los ejidos no eran propiedad, sino que eran un derecho más de tipo de usufructo, ¿no?
y en ese sentido, pues no podían reclamar estos derechos. Y bueno, y en cierto sentido la obligación de cultivar la tierra que existía hasta antes del 92, pues esta obligación de que si no la siembras, porque tú tienes una función social que cumplir con esta tierra que se te otorgó y se te puede quitar, ¿no? Creo que en ese sentido se afianzaba esa idea y yo lo he observado entre muchos ejidatarios, pero la pregunta es que hoy en día entonces observamos este afianzamiento de la propiedad privada, digamos, en esta lógica más agraria, ¿no? Pero la pregunta siempre es, bueno, ¿y la función social dónde quedó? Y bueno, y otra vez, el interés público dónde quedó, ¿no? Sí, sí, bueno, primero sí quiero insistir en esto que tú señalas, de la creencia que surgió entre los académicos de que los ejidatarios no eran propietarios sino usufructuarios y que era una propiedad nacional. Es fascinante pensar cómo todo un gremio académico se hace de una teoría jurídica, porque es una definición jurídica, es un argumento jurídico esgrimido por politólogos, antropólogos, sociólogos, etcétera, cuando en el mundo del derecho la ley era explícita, los jueces eran explícitos y la doctrina era explícita, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, era el famoso artículo 52 de la ley de la reforma agraria, ley federal de reforma agraria, que decía, los núcleos agrarios son propietarios de la tierra con las modalidades que establece esta ley a partir de la resolución presidencial. Esto de las modalidades es general a todas las formas de propiedad. El artículo 27 habla de el poder de la nación, del derecho que tiene la nación de imponerle modalidades a la propiedad privada. Y el ejido es una de esas modalidades. Pero yo creo que la mitología del mundo posrevolucionario fue creando para el ejido algo distinto a lo privado, porque privado huele mal. Privado huele a personas interesadas, al ánimo de lucro, y la palabra social se terminó imponiendo. Yo no veo que esa palabra de propiedad social se usara antes de los años 80. Es una invención muy reciente. Y yo creo que nos va a acompañar por mucho tiempo porque sigue prevaleciendo una mirada hacia el ejido de que es algo distinto, que no tiene que ver con el lucro, que no tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con otra cosa. Y efectivamente es distinta, pero es una propiedad privada, ¿no? Ahí ese es uno de los retos que tenemos para pensar el significado de esta forma de propiedad en un país como México hoy en día, ¿no? Porque evidentemente hay una especie de triángulo en el imaginario donde está lo público, lo privado y la comunidad. La comunidad como algo que no es ni público ni privado y que escapa a la lógica de lo público y lo privado. Y hay que tener la apertura para pensar esto, ¿no? De que efectivamente, y no es nada más por México, en muchas partes del mundo está surgiendo, digamos, como expresión del comunitarismo, del neoindigenismo, de nuevas reivindicaciones sociales, otras sensibilidades, otras formas de ver la apropiación de la tierra. Entonces, si hay que tomar en serio esta tercera opción frente a lo público y lo privado, pero también hay que constatar que en los hechos, la defensa del ejido frente a los proyectos que se le imponen desde el Estado es la misma que la de la propiedad privada. Es así como se ganan los amparos, ¿no? Aunque hay toda esta otra vertiente de la consulta indígena, etcétera, pero eso nada más es para los pueblos indígenas. Y a menos que lleguemos a la conclusión de que las 31,500 núcleos agrarios que hay en México son indígenas, pues no podemos estirar la cosa tanto. ¿Me explico? Hay como una continuidad entre lo indígena y lo ejidal, que es algo bastante movedizo. No sé tú qué opinas de esto.
Sí, sobre todo a partir de la noción de lo comunal, ¿no? Comunitario. Pero yo lo que pensaba de esta constatación que nos das de cómo el argumento que prima es el de la defensa de los derechos de propiedad privados, ¿no? En muchas de estas controversias. O sea, a mí sí me preocupa mucho, o sea, que solo ese sea el único principio que rige, que es un principio liberal, ¿no? O sea, el del propietario privado. Sobre todo porque, pues, en tus trabajos donde has estudiado los conflictos, un conjunto de conflictos socioambientales, pues vemos que hay digamos, modelos de desarrollo confrontados y que la resolución de a quién se le da la razón basado solamente en quién es el propietario, pues es muy limitada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo pienso como para darles un ejemplo o darles un poco de materia a los escuchas de este programa, estos conflictos que tú has analizado, por ejemplo, el de Montes Azules, ¿no? En donde hay como una confrontación entre la expansión de la frontera agrícola frente a la conservación del bosque, ¿no? O sea, y aquí, pues no solo es un asunto de quién tiene derecho en términos de propiedad, sino que cuál es el interés. Yo volvería a jalar al interés público, el interés de la nación, pero bueno, desde el enfoque de los campesinos, y aquí sí son indígenas, en su derecho de vida, ¿no? Como campesinos que siembran. Entonces, ¿quién tiene el derecho de alguna manera? ¿Cómo se resuelve ese conflicto, no? O otro conflicto que ya es también un clásico emblemático es el del acueducto Independencia, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Que es como lo que revela es la confrontación de el agua para un uso urbano o el agua para un uso agroindustrial. O sea, es decir, vemos como hoy en día un conjunto de problemas que tienen que ver con modelos de desarrollo que se enfrentan, porque en realidad ya no es tan obvio como quizás lo fue en algún momento que el desarrollo agrícola vinculado a justo esta forma de tenencia era la que llevaba cierta batuta, ¿no? Digo, aunque con muchas contradicciones, si uno analiza bien la historia incluso la creación de los distritos de riego, pero entonces, digamos, ¿qué principio rige? No hay o sea, la claridad es más la de los propietarios privados. Y creo que aquí ya para ir un poco cerrando y por tu experiencia, justo como procuradora ambiental, o sea, los retos a los que nos enfrentamos hoy en día con el tema del calentamiento global, el desarrollo sustentable, un poco cuál sería tu mirada, o sea, sobre todo pensando desde el enfoque de la cuestión agraria, ¿no? O sea, tenemos todas estas transformaciones y un conjunto de retos muy grandes y una dificultad de definir principios que nos homogeneicen, ¿no? O sea, como nación, que nos dirija un poco para resolver este tipo de confrontaciones. Entonces, no sé, quizás una reflexión a ese respecto que pudieras hacer, justo con enfoque además de urbanista, que analizas mucho también este tema de las expansiones de las manchas urbanas que afectan, que tienen sus afectaciones, pero también tienen sus razones de ser. Bueno, con todas las dificultades de sintetizar algo tan complejo, yo diría que, por un lado, tenemos que movernos hacia una discusión más general, que es el tema, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los conflictos por megaproyectos, hay que ir más allá de cuál es el propietario afectado y cuál es el alcance de sus derechos. No, hay que pensar pues, cuál es el modelo de desarrollo que estamos dispuestos a aceptar e incluso aceptar que parte de la discusión es poner en duda el concepto mismo de desarrollo. Sí tenemos que movernos a esa discusión, porque si no tenemos una postura en esa discusión, la postura que tengamos ante los fenómenos jurídicos carece de densidad y de profundidad, ¿no? O sea, sí hay un problema de modelos de desarrollo que tenemos que discutir. Aunque, entre paréntesis, yo creo que también somos víctimas de una moda que yo llamaría megalofobia, en donde cualquier cosa grande es mala, ¿no? Entonces, no sé por qué queremos tener el parque más grande, el centro cultural más grande del mundo en Chapultepec, si estamos en contra de las cosas grandes, o por qué queremos tener carreteras y aeropuertos y trenes, ¿no? Algunas cosas grandes se van a necesitar.
en el mundo del futuro, yo no dejo de pensar que las grandes ciudades van a tener que traer agua de otro lado. No hay manera en un futuro urbano de la humanidad de no hacer obras hidráulicas, ¿no? Es decir, el único modelo de asentamiento humano que nos ahorrara la necesidad de mover agua de un lugar a otro es un régimen dictatorial que no me lo quiero imaginar, ¿no? Para obligar a la gente que vive en ciudades grandes a irse a ver a dónde, porque a las ciudades grandes hay que llevarles el agua. Es decir, o sea, es muy fácil cuestionar los modelos de desarrollo, pero es más difícil tener soluciones al problema de cómo repartimos la población para que no haya que llevar agua de un lugar a otro, ¿no? Eso hay que ser serio, ¿no? Y por otra parte, yo creo que hay algunos valores públicos que muchos de nosotros estamos dispuestos a defender. Las pirámides. Bueno, pues hay 40,000 arqueológicas. Y los ejidos que viven en esas zonas arqueológicas tienen necesidades, ¿no? ¿Por qué no usar las piedras para sus necesidades de vivienda? No, porque las piedras tienen algo de sagrado para esto de la nación, que aunque, digamos, es la historia de bronce y todo eso, bueno, para algunos de nosotros todavía importa. Y todavía más con la biodiversidad, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la biodiversidad es parecido al del patrimonio arqueológico. Para algunos de nosotros es que con eso no se juega, ¿no? Entonces, correr el riesgo de entregar a las comunidades las tierras con la idea de que las comunidades por definición van a tener la sabiduría para usarlas sustentablemente es un riesgo muy grande. Ahora, entonces, creo que hay algunos bienes públicos que sí vale la pena defender. Hay algunos proyectos de infraestructura pública que valdría la pena defender. Y entonces, movernos a la esfera de la política y decir cuándo un ferrocarril, un acueducto, una carretera se justifican por un interés superior al de los propietarios que van a ser afectados, ¿no? Y yo creo que hay algo en lo que sí podemos avanzar, que es quitarle al poder expropiatorio la arbitrariedad que tuvo en el México revolucionario. O sea, porque sí, el Estado revolucionario usó el poder expropiatorio de una manera extremadamente arbitraria. Por cierto, también sobre propietarios individuales. Propietarios que eran pequeños propietarios, igual les quitaron la tierra, ¿no? La arbitrariedad del Estado clásico revolucionario en contra de los propietarios es algo que no tiene por qué repetirse. El poder expropiatorio se puede usar civilizadamente, se puede usar con debido proceso, y tenemos luego un problema de una gran cantidad de problemas técnicos, como es cuánto debe recibir de indemnización un propietario para construir una obra, ¿no? Entonces, ahí hay dilemas concretos tremendamente difíciles para el juez, para el administrador y para el que observa. Es decir, ¿cuál es el precio correcto que debería pagarse en una expropiación? ¿No? Tenemos retos muy grandes, ¿no? Pero yo todavía creo que le podemos quitar lo arbitrario que tuvo el poder expropiatorio del siglo XX para resguardar algunas necesidades colectivas que sí justifican el sacrificio de los propietarios privados, sean ejidos o no. Sí. Y eso implica afianzar también el poder del Estado, ¿no? Porque esa acción conlleva un poco eso. Pues sí, forzosamente. Bueno, ya estamos en la hora de esta plática que podría durar bastante más tiempo. Y tenemos muchos comentarios de público. Entonces yo quisiera introducir algunas de las preguntas que han planteado en el Facebook.
y voy a leer una de ellas que es de Eduardo Alviso Rentería y dice, la ley agraria considera una figura muy poco fomentada denominada Junta de Pobladores, donde en teoría convergen los ejidatarios o comuneros y los pobladores sin derechos agrarios, pero que a todos ellos les impacta la decisión que se toman en las asambleas. ¿Qué opinión le merece esta figura legal para los que participan en la toma de decisiones? Bueno, pues, bueno, qué bueno que saca el tema, es interesante. Es un intento de los autores de la tan criticada ley del 92. Luego resulta que le salen virtudes a la ley, ¿no? Es un intento de controlar el poder de la Asamblea, pero que ha resultado totalmente insuficiente. O sea, la Asamblea sigue siendo... Cuando un ejido es democrático, porque también hay que ver eso, hay que ver cuántos ejidos celebran sus asambleas de manera que todos los miembros del núcleo agrario se sienten representados. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que yo he observado es que el poder de la asamblea es arrasadoramente, o sea, arrasa al poder de la Junta de Pobladores cuando existe, ¿no? Y ya llevamos 30 años, ¿no? De ley agraria, casi, 28 años, y no hemos visto que la Junta de Pobladores funcione, porque el poder de la asamblea ejidal y hay que decirlo, la capacidad de exclusión de los ejidatarios respecto de los ejidatarios es un hecho muy generalizado. No es igual en todo el país. En algunos lugares es más benigno, pero entra una y otra vez la exclusión de la figura del avecindado respecto de las decisiones colectivas, ¿no? Gracias, Antonio. A ver, otra pregunta. Preguntan Enrique Soto. ¿Cómo funciona el ejido frente a los megaproyectos y la urbanización tomando en cuenta las zonas de conservación y parques nacionales? Aquí supongo que tiene que ver con los marcos legales que también establecen los usos de suelo, ¿no? Bueno, saludo a Enrique, que es un urbanista muy apreciado. Yo creo que en eso los ejidos jurídicamente tendrían que funcionar igual que todas las propiedades, ¿no? Sabemos que las áreas naturales protegidas se decretan sin que necesariamente cambie de manos la tierra, y en las áreas naturales protegidas tenemos un mosaico de propiedades privadas y ejidales, y desde el punto de vista jurídico deberían ser igual todos los propietarios frente al poder público en cualquiera de estas iniciativas. Vemos que en los hechos ese poder es diferencial. Depende de qué ejido y depende de qué propiedad, ¿no? No está en la esencia de la propiedad ejidal o en la esencia de la propiedad individual ser más fuerte que la otra. Eso depende de quién está y de la historia específica que haya detrás de ese propietario, ¿no? Es algo que sabemos, nuestros vecinos, hay unos que cuidan más sus propiedades que otros. Hay otros que se van y las dejan y las pierden. La propiedad se tiene que actuar, no es tener un derecho de propiedad, no le da a uno el poder, le da la posibilidad de defenderse frente al Estado nada más, ¿no? A ver, otra pregunta, Toño, que esta es compleja. Dice, doctora Azuela, en tu opinión, ¿existe una postura del gobierno de la 4T acerca del futuro de los ejidos? ¿Cuál sería? Yair Esparza. A ver, es que, bueno, la respuesta fácil es no sé. Yo creo que lo sabremos. Yo creo que por ahí del cuarto año de la administración vamos a saber, ¿no? Yo no veo un cambio radical en este sentido, ¿no? Aunque, digamos, hay una simpatía histórica muy clara, pero si comparamos este gobierno con el de Felipe Calderón,
Bueno, el presidente Calderón, en los últimos días de su gobierno, manda una iniciativa a la Unión para abolir el ejido, para darle a los ejidatarios en lo individual derecho de propiedad plena, una especie de expropiación masiva, una locura total, ¿no? O sea, sí hay presidentes que tienen una mirada muy distinta entre ellos, ¿no? Respecto del ejido. Pero yo todavía no veo un cambio muy importante de esta administración respecto del ejido como régimen de propiedad, ¿no? Andan por ahí varias iniciativas de ley, porque yo creo que a los gobiernos por sus iniciativas de ley los conoceréis, ¿no? Y todavía no se sabe si hay una idea muy clara de este gobierno sobre el régimen ejidal como tal. Bueno, ahorita otra pregunta que retoma un poco de la discusión anterior de la Junta de Pobladores, ¿no? De esta imposibilidad de quienes viven en los ejidos para participar. Dice, ¿y dónde quedamos quienes consideramos urgentes la protección de extensiones ejidales y que no somos miembros de los núcleos agrarios implicados, que de hecho gustan por la tentativa de vender sus tierras para su cambio de uso de agrícola a urbano? Ah, bueno. A ver, si entiendo bien, estamos hablando de actores sociales que quieren preservar, no sé si habla del ecosistema, de la condición rural o de la propiedad misma, ¿no? Que a veces son los no ejidatarios los más interesados en preservar un ejido que los ejidatarios mismos. Y si la pregunta es ¿dónde quedan? Pues por lo pronto quedan afuera. Eso es lo que tenemos que reconocer. Yo creo que una manera muy simplificada de decir la historia del ejido en el siglo XX es que pasó de ser una forma de acceso a ser una forma de exclusión. Porque cualquier forma de propiedad, cuando se consolida, eso significa que quedan muchos excluidos, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer eso. Muchos de nosotros crecimos, nos educamos con una simpatía por definición con el ejido porque era la forma de acceder a la tierra para personas que no la tenían. Bueno, ese ciclo histórico se cerró hace mucho, se cerró probablemente con la ley del 92. Digamos, ese fue su cierre oficial, pero ya el ejido se había convertido en una forma de exclusión, como cualquier forma de propiedad, ¿no? No nos asustemos, ¿no? Se consolida una forma de propiedad y esos propietarios se definen socialmente por su capacidad de excluir a los demás respecto de esos bienes. Quizás ahí yo pensaría también que la ambigüedad del ejido tiene que ver con que, como dijiste, también es una forma es el cuarto nivel de gobierno, ¿no? Entonces, sí es una forma de propiedad, pero también funciona como gobierno que administra recursos que afectan a los habitantes de un territorio, ¿no? Así es. Y bueno, y en ese sentido, siguiendo con el tema de la exclusión, que creo que a todos nos preocupa, Paulina Uribe Morfín pregunta, ¿qué consideras, o sea, cómo ves tú la exclusión de las mujeres, o sea, la falta de perspectiva de género que se observa en el derecho agrario? Supongo que está hablando de la legislación y la práctica, ¿no? De la asignación de tierra al interior de los ejidos y las comunidades. Sí, bueno, evidentemente que en el origen el ejido está asociado a un modelo patriarcal de familia campesina, ¿no? La tierra se pone a nombre de el padre de familia. Y es solo por una transición demográfica que las mujeres empiezan a tener un papel mayor, ¿no? Los que han estudiado la demografía ejidal hablan de dos procesos muy importantes: el envejecimiento, ¿no? Que pues por razones obvias, ¿no? Ocurre, y lo que llaman la feminización del ejido. La proporción de mujeres titulares de derechos ejidales creció de una manera muy importante, y ya en los análisis que hacía Héctor Robles Berlanga, que es el que mejor ha desmenuzado estas realidades en el ejido,
ya para la primera década de este siglo ya era un hecho de que se había incrementado la presencia de las mujeres en los ejidos. Yo he podido estar en asambleas ejidales en donde se nota el protagonismo de las mujeres y curiosamente, no es porque sean ejidatarias campesinas, aparece una ejidataria que resulta que es maestra rural, ¿no? O sea, es la transformación de los roles de los géneros en la sociedad en general, no porque sea ejido, ¿no? Y evidentemente, porque ese es uno de los grandes horizontes de transformación en el futuro, que sea, como todas las demás instituciones sociales, pues deje de ser una institución dominada por varones. Eso, desde luego que pues es un señalamiento importante, ¿no? Yo nada más a eso también agregaría que hay un aspecto que no se discute tanto y que sí sería importante discutir y es la asignación de los solares urbanos, ¿no? Porque sabemos que los ejidatarios, digamos, tienen un conjunto de derechos, ¿no? A las tierras parceladas, a las tierras de uso común, a los solares urbanos. Y en el tema en particular de los solares urbanos, que además en muchos casos son pues el patrimonio más importante hoy en día de la familia campesina o rural o ejidataria, ¿dónde entra la mujer? O sea, yo ahí siempre me he preguntado por qué no se asignan, digamos, como derechos para la familia y no solamente para un titular, ¿no? Y sobre todo ahora que están hablando, el gobierno, entiendo, de regularizar estos asentamientos urbanos para generar solares urbanos, ¿dónde quedan las mujeres, no? ¿No? Y es que ahí es muy interesante porque eh, el peso del ejido como corporación es lo que impide que por ley se puedan establecer ciertos procesos, ¿no? Es un rasgo de la ley agraria el dejarle a la asamblea ejidal la definición de un montón de cosas. Por ejemplo, esto de los posesionarios. A mí me sorprende mucho que nadie diga nada de la figura del posesionario, que es un ejidatario de segunda. Cuando empieza la reforma agraria, todos los campesinos son iguales, aunque sean todos varones, ¿no? Hay un sesgo de género. Pero en la ley agraria hay avecindados y hay posesionarios, que son sujetos agrarios de segunda. ¿Y quién decide quién es posesionario y quién es ejidatario? La asamblea. O sea, los que redactaron la ley dijeron, mejor ni nos metemos, que cada ejido se ponga de acuerdo. Eso es una renuncia a imponer un interés público. Eso es dejar en manos de la corporación que arregle el asunto. Aunque queden unos con menos derechos que otros, que ellos se pongan de acuerdo, ¿no? Ese es algo que a mí lo que me sorprende es que nos habla de un régimen estamental y nadie dice nada. Sí, hay muchas cosas sobre las que no se dicen. Pero aquí tenemos muchos comentarios y creo que va a ser muy difícil de pasar por todos porque habíamos planteado una sesión de 1 hora. Voy a considerar 2 o 3 más y ya para ir cerrando. Daniela Durán dice, urge facilitar que las tierras ejidales puedan ser susceptibles de la urbanización con los créditos hipotecarios del Infonavit y Fobiste, a través de la figura de condominio que pueda aplicarse. Esto, ¿quisieras comentar algo al respecto, Toño? Sí, es muy interesante, es una de las fronteras jurídicas para pensar el futuro. No quiero dar una respuesta contundente, pero si el ejido se va a urbanizar, tiene que dejar de ser ejido. A menos que me hablen de un ejido urbano, lo lógico es que cualquier terreno ejidal que se urbaniza deja de ser ejido. El ejido se inventó para el campo, para las actividades agropecuarias. Para mí esto es muy viejo, porque cuando me comisionaron a una dirección general para que inventáramos el ejido urbano, imagínense, en 1977. Entonces,
Ya, yo ya he ido y venido muchas veces de este tema y no puedo imaginarme cuál es el sentido de que tengamos ciudades hechas de ejidos. ¿Qué es eso? ¿No? Si el ejido se va a urbanizar, deja de ser ejido. Esa es una institución para el mundo rural. Ya bastante complicado está en el mundo rural, ¿no? Lo que hay que hacer es ordenar un montón de cosas para que no se repita el modelo de urbanización que se dio en los ejidos en los últimos años. Eso sí, alinear las políticas de vivienda con las políticas urbanas. Sí, pero creo que hemos perdido el rumbo de cómo urbanizar, cómo sí urbanizar los ejidos, ¿no? Y en esa dirección preguntan, ¿de qué manera o bajo qué recursos se puede proteger el territorio para que no se siga extendiendo la urbanización, principalmente la ocupación irregular en los ejidos? Es que eso nos lleva a... ¿de veras queremos impedir la urbanización? A ver, yo como urbanista creo en que necesitamos ciudades compactas, que no se formen estos conjuntos en lugares distantes. Creo que hay que restringir el crecimiento de las ciudades por razones de calidad de las ciudades mismas. Pero pensar que las ciudades no crezcan, o sea, que la urbanización es mala, pues sí nos lleva a una discusión, a la misma discusión del desarrollo, ¿no? Tenemos que tener el valor de reconocer que el futuro de la humanidad es urbano. Las ciudades van a seguir creciendo y tenemos dos posibilidades: cerrar los ojos y decir no me gusta la urbanización, y entonces salen las ciudades que tenemos, porque en parte la urbanización irregular es la resistencia a aceptar que está ocurriendo la urbanización, ¿no? Lo que tenemos que discutir es cuál urbanización, en dónde hay lugares que por razones simbólicas, por razones ambientales o incluso por razones productivas, por ningún motivo deberían. Eso es parte del arte de la planeación. Lo primero que hace un equipo de planeación cuando se enfrenta con el proceso de crecimiento de una ciudad es decir dónde no debe crecer la ciudad. Pero impedir la urbanización como consigna, fórmula general, nos lleva a una discusión muy complicada de entonces qué clase de futuro queremos, ¿no? Y es que el antiurbanismo es algo que está en la cultura occidental hace 200 años, como reacción romántica ante lo horribles que son las ciudades, ¿no? O sea, siempre hay una idea de un bucólica del mundo pastoral. Esto es algo que les recomiendo el libro de Raymond Williams, Ciudad y Campo, que está en la literatura inglesa. Y bueno, esto viene desde la Roma antigua, ¿no? La nostalgia por el mundo rural. Todos tenemos un poquito de esa nostalgia, pero de veras queremos que en el futuro las ciudades dejen de crecer. Díganme cómo le hacemos. Bueno, son preguntas que no sé, difíciles de responder y aquí estoy leyendo otra que bueno, es la pregunta del millón. Es de Sebastián Proust y dice, ¿cómo se puede recuperar el interés público por la cuestión agraria o en la cuestión agraria o ejidal, ¿no? Bueno, es posible. Pues es que para dar una respuesta corta, eso es a través de la política y de una redefinición de los conceptos jurídicos que ya nos quedaron viejos. O sea, en México vivimos el triángulo de lo público, lo privado y lo social. Era un triángulo que funcionó durante mucho tiempo y creímos que podíamos movernos allí, ¿no? Yo creo que hoy hay que reconocer que hay una crisis del interés público y que después de que discutamos el modelo de desarrollo, vamos a tener que llegar a la conclusión de que hay algunas cosas que deben imponerse porque son ese interés público. Pero eso es la política, ¿no? De eso se trata la política.
de tener la capacidad de imponer una idea que tiene su fuerza en que es lo que nos conviene a todos. Que ese es el sentido profundo de lo público, ¿no? Aquello que nos concierne a todos, ¿no? Y hay momentos en donde lo que nos concierne a todos es conservar la biodiversidad, sacrificando el interés que sea, transformar el modelo de desarrollo, pasando por encima de los intereses que sean. Bueno, y eso es el reino de la política. Sí, y que nos lleva a otras discusiones con enfoque, por ejemplo, de justicia ambiental, que ahora se mueve tanto, ¿no? Y sobre lo cual tendremos que hacer otra discusión específica. Pero dos preguntas ya para cerrar. Esta pregunta es del magistrado agrario José Lenin Rivera Uribe y pregunta, ¿cómo incluir a los ejidatarios en la planeación urbana? Como ciudadanos, como cualquier otro ciudadano. No sé. ¿Por qué nos preguntamos por qué no incluir a los maestros universitarios? Bueno, sí, como ciudadanos. ¿Por qué no incluir a cualquier grupo de interés? ¿No? Yo creo que no hay otra respuesta. La propiedad de la tierra es un privilegio. Si incluimos a los ejidatarios porque son propietarios, también tenemos que incluir a los propietarios privados. Y justo aquí está la distinción entre el interés público y la participación ciudadana, ¿no? Bueno, y ya la última, para cerrar esta buena discusión. Se ha contado la historia de ejidos exitosos con buena gobernanza. O sea, ¿conoces de experiencias, de documentación? Si vamos, tenemos que ir a los análisis, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema forestal, ¿no? En el tema forestal es una de las áreas en las que podemos celebrar que los ejidos recuperaron el control de sus bosques, que durante décadas estuvieron concesionados a particulares o después a empresas paraestatales, y desde los años 80 tenemos un proceso de reapropiación de las comunidades sobre sus bosques. Y hay ejemplos muy exitosos de manejo del recurso forestal por parte de los núcleos agrarios, que son incluso ejemplos en el mundo, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que nos faltan más estudios empíricos para responder bien esa pregunta, ¿no? Mi única respuesta sería que hay que ir a los análisis especializados, como por sectores, ¿no? Sí, porque efectivamente depende del sector es que podemos considerar este manejo de los recursos, pero una conclusión al menos de lo que nos explicaste es que en el tema urbano no hay un manejo corporativo exitoso de los ejidos para generar urbanización, ¿no? Esa es al menos una conclusión. No, y no tendría por qué hacerlo. ¿Por qué los ejidatarios tendrían que ser buenos urbanistas o promotores? No sé por qué les tendríamos que poner esa responsabilidad, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues creo que con esto ya vamos a cerrar esta rica presentación, diálogo con Antonio Azuela. Vamos a seguir con otras discusiones con otros académicos que tienen propuestas, yo digo, contraintuitivas de lo que hemos pensado y asumido que es la cuestión agraria y el mundo rural. Y seguramente vamos a regresar con Antonio en algún momento que planteemos hacer algún tipo de mesa de discusión integrando a distintos, ya dije, académicos y personas interesadas de distintos ámbitos de la sociedad civil que están en esta reflexión, sobre todo porque parte de esta discusión que surgió de una conversación con Sergio Salgado, a quien también le quiero agradecer este espacio, es que no se escuchan mucho las voces que están pensando hoy en día en la cuestión agraria, sobre todo en el contexto de
posible reforma a la ley agraria e incluso se ha hablado de una reforma constitucional al artículo 27. Y un poco el interés, la intención de estas cápsulas va en ese sentido, dejar un testimonio de un conjunto de reflexiones y consideraciones que se están haciendo desde distintos espacios sobre estos temas, y pensamos que en algún momento tendremos que organizar una discusión que nos lleve mucho más a este tema de la reforma legal que pensamos que falta todavía discutir en muchos aspectos. Entonces, pues con esto yo pues me despido, le agradezco mucho a Antonio Azuela sus reflexiones, el diálogo y la disponibilidad para este primer encuentro, y pues me despido de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues hasta luego. Un placer.